Saludos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 5 y estamos hablando de 23 errores comunes que cometemos en los procesos de ayuda, en los procesos de consejería, en los procesos de psicoterapia. 23. Te recuerdo que este es un episodio de una serie de 5 episodios. Este es el tercero en la serie. Si estás escuchando este podcast por primera vez y quieres ponerte al día en los primeros 10 errores que ya discutimos, busca los 2 podcasts anteriores y este es el tercero y vamos a estar hablando sobre 5 errores adicionales y con este vamos a completar ya 15. Esto es de terapias y terapeutas. Y te habla la doctora Merian Martínez. El error número 11 del que les quiero hablar en el día de hoy es el error de asumir un tono incorrecto. Nosotros como personas que comunicamos, estamos constantemente enviando mensajes, no solo con las palabras que decimos, incluso con la postura que asumimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo nos sentamos, cómo nos proyectamos, los gestos que hacemos, esa conducta no verbal que todos conocemos. Y estamos enviando mensajes todo el tiempo. Y uno de las formas de comunicarnos es el tono en que usamos las palabras, el tono que tenemos, el estilo que tenemos al comunicarnos con nuestros clientes. Si nosotros asumimos un tono incorrecto, podemos tener un efecto contraproducente en el proceso de ayuda y un efecto incómodo en nuestro cliente. Y dentro de los muchos tonos incorrectos que podemos asumir, hay 3 que yo quisiera llamar la atención sobre ellos. Obviamente hay muchísimos otros más, pero uno es el tono del regaño. Hay veces que se nos olvida que nosotros no somos ni la mamá, ni el papá, ni la principal de escuela. Nosotros somos unos agentes de ayuda y no estamos por encima de nuestros clientes. Y hay veces que cometemos el error de la manera en que comunicamos con nuestros clientes, como comunicarnos con ellos como si estuviéramos regañándolos y como pidiendo cuentas. Eso, aparte de que, por supuesto, yo lo considero también una falta de respeto y completamente inapropiado, pero también puede tener el efecto negativo en el proceso de hacer que el cliente quiera tratar de complacernos o decirnos lo que entiende que nosotros queremos escuchar. Nosotros no estamos por encima de nuestros clientes. Sin embargo, no es menos cierto que para nuestros clientes en cierta medida somos una figura de autoridad, pues ellos están viniendo a buscar una ayuda. O sea, somos una figura que lo que digamos y cómo lo digamos va a ser recibido como que proviene de una fuente que hay que considerar, que hay que darle importancia, ¿verdad? Y algunos pues nos verán como figuras de autoridad y nosotros tenemos que tomar eso con responsabilidad y tener mucho cuidado en el tono y la manera en que le hablamos a nuestros clientes. Si usted asume un tono muy autoritario o muy paternalista, pues el cliente puede entonces comenzar a veces hasta como un efecto
no intencionado a tratar de modificar las respuestas que nos dan a nosotros para que nosotros, esa figura de autoridad, estemos complacidos con ellos. Se han hecho estudios y se ha encontrado que en un porcentaje bastante alto, los clientes tratan de decir cosas dentro de la sesión que ellos entienden que el terapeuta quiere escuchar. Y esto nosotros tenemos que tenerlo bien presente, porque eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el cliente nos diga realmente lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón, no lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Entonces, si en una cita de seguimiento donde tenemos esta clienta que está teniendo problemas con su pareja y su pareja la dejó por otra y se fue, y después en la siguiente cita la clienta nos dice, pues mire, si supiera que él los otros días apareció por mi casa. Y ahí usted lo interrumpe y le dice, pero me imagino que no lo habrás recibido. Eso es una pregunta que ya de por sí tiene una carga que le indica al cliente qué es lo que yo quisiera que dijera. Entonces tenemos que tener cuidado el tono, cómo decimos las cosas, porque no queremos sugerir respuestas en el cliente. Así que ese tono de regaño, ese tono de como si el cliente necesitara rendirnos cuenta, tenemos que estar in check con eso y estar bien pendiente. El otro es un tono negativo, los tonos negativos de derrota, de que pues no hay más nada que hacer. En podcasts anteriores yo les he hablado del sembrar esperanza en el cliente. Y si el cliente percibe en nuestra voz que nosotros ya tiramos la toalla con él o con ella, que nosotros no creemos que ellos tengan posibilidad de recuperación, por supuesto eso va a hacer mucho daño al proceso terapéutico. Así que ese tono negativo, ese tono de que y puede ser que sí, que nosotros de verdad pensemos que hay poco que se pueda hacer. ¿Cómo no? Van a haber momentos en que nosotros vamos a sentir que eso es así, vamos a percibir. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no dejar que eso se filtre y llegue a nuestro cliente, porque podemos sorprendernos. Hay casos y yo en mi experiencia personal he tenido casos que de verdad han habido momentos que yo pienso, esto no va para ningún lado, esta relación de pareja ya no da más, o esta persona no está haciendo el esfuerzo mayor y ya uno está a punto de tirar la toalla, y cuando menos uno se lo espera ocurre un twist, la persona da una vuelta ahí y te da una sorpresa, te dice, mira, sí, el ser humano tiene la posibilidad de cambiar y tiene la posibilidad de mejorar y de crecer. Así es que hay que tener cuidado que lo que nosotros estamos pensando, si es negativo, no se filtre de manera que vaya a afectar el proceso terapéutico. Y el tercer tipo de tono, que como dije, hay muchísimos, de esto se podría hablar un podcast completo, pero el tercero que sí quiero mencionar es el tono demasiado informal, amigable, familiar. Hay que tener el cuidado de en vías de quererse ganar a ese cliente o querer desarrollar un rapport con ese cliente, no caigamos en el error de asumir un tono demasiado familiar, demasiado íntimo, en el sentido de la confianza, como si fuéramos amigos, como si fuéramos el proceso de ayuda no es un proceso de amistad.
Usted no es amigo de esa persona ni amiga de esa persona. Usted es un profesional que está dando un servicio. Así es que ese tono informal, ese tono amigable, que incluso podría hasta mal interpretarse en algunos casos, hay que tener mucho cuidado con él. Y no tienes que asumir un tono profesional, cortés, de confianza, que el cliente se sienta cómodo, que se sienta que tú eres un aliado o una aliada en su recuperación. Pero vamos a estar atentos a esos tonos. Una manera de nosotros examinar eso es grabarnos. Grábate en una sesión donde solamente salgas tú, claro, con el consentimiento escrito y firmado del cliente. O puedes desarrollar unos roleplay o unas simulaciones donde puedas tener la oportunidad de explorar cómo es tu tono, cómo es que tú te proyectas. Claro, el tono puede cambiar de un cliente a otro. Mantente alerta al tono que utilizas. Y el error número 12 es perder la objetividad. En un podcast anterior estuvimos hablando sobre ser neutrales versus ser objetivos. Y una de las cosas que discutimos en aquel podcast es que necesitamos ser objetivos, hay que aprender a ser objetivos. Y la objetividad es sumamente importante porque cuando somos objetivos tenemos la visión clara de hacia dónde queremos llevar el proceso terapéutico. Esto es sumamente importante, especialmente en casos cuando trabajamos con parejas o trabajamos con familia. Necesitamos ser objetivos para darle igual oportunidad a todos los que están participando del proceso terapéutico. Muchas veces ocurre que el consejero o la consejera está trabajando, digamos, con una pareja y tiende a escoger uno de los dos miembros de la pareja como la persona con quien hace más enlace. Esto puede ocurrir por distintas razones. Puede pasar que uno sienta que uno de los dos tiene la razón y el otro no tiene la razón. Puede pasar que uno se identifique con uno de los dos miembros de la pareja por la razón que sea, porque sea una situación similar a la que uno está pasando, porque sea una situación similar a lo que esté pasando algún miembro de nuestra familia. Si usted está trabajando, digamos, con una pareja y la pareja resulta que trae un issue de infidelidad y en tu propia vida experimentaste un issue de infidelidad, pues entonces es posible que te cueste ser objetivo u objetiva. No es imposible, no es que no puedes ser objetivo si estás pasando por algo así o pasaste por algo así. Sin embargo, es muy importante estar pendiente de cómo estamos nosotros haciendo nuestro acercamiento a la problemática que nos trae la pareja, para que entonces no seamos no seamos parciales, ¿verdad? Que entonces tengamos la tendencia a apoyar más a un miembro de la pareja que a otro. Lo mismo pasa dentro de la familia. A veces nos gusta o podemos sentirnos más afín con algún miembro de la familia. Si estamos trabajando con una familia que tiene adolescentes y a lo mejor pues nos sentimos más inclinados a apoyar al adolescente. Este tipo de pérdida de objetividad, el problema que tiene es que vicia el proceso terapéutico
el cliente o la cliente o los clientes pues van a notar la parcialidad del consejero o del terapeuta y podemos perder una oportunidad de ayudar efectivamente a una pareja o a una familia o incluso a un individuo. No solamente esto pasa cuando trabajamos con más de una persona. A veces si estamos trabajando con una persona y la persona nos trae un asunto sobre el cual no somos objetivos, pues por supuesto no vamos a darle un buen servicio. Aquí lo más importante es el ser honestos con nosotros mismos, el reconocer cuando estamos en una situación en la que nos cuesta la objetividad. Sí, y lo mejor es, si te cuesta ser objetivo o objetiva en algún caso que te llegue para recibir ayuda, pues lo mejor es referir para poder ser responsables como profesionales. La realidad es que quizás el paso más difícil es reconocer que no somos objetivos, porque nos gusta pensar que pues somos muy profesionales y tenemos la experiencia y que a pesar de que quizás tengamos razones para no ser objetivos, pues lo vamos a hacer. Y esto pues tenemos que ser personas de integridad intelectual y de integridad emocional, y si sabemos que el caso que estamos viendo o la situación o la persona, porque a veces ni siquiera es la situación, a veces nos cuesta ser objetivos porque el cliente, qué sé yo, se nos parece a una hija que tenemos, se nos parece a nuestra mamá, se parece a nuestra pareja o a un ex o a una ex, y a veces el simple hecho del parecido físico nos trae dificultad para ser objetivos. Así es que no cometamos ese error de perder la objetividad. Y repito, en una circunstancia en donde no podemos manejar la objetividad de manera responsable, pues nos toca entonces referir. El error número 13 está relacionado al error anterior de perder la objetividad. El error 13 es apegarse a una hipótesis. Y esto es sumamente serio, porque cuando nos apegamos a una hipótesis y no queremos salir de ahí, pues no vamos a poder trabajar de manera adecuada con nuestro cliente. Tenemos que ser honestos y reconocer que cuando llegan nuestros clientes y nos están relatando sus situaciones, nosotros vamos formulando nuestras hipótesis y es parte del análisis que hacemos. Incluso a veces hasta sin darnos cuenta, la hipótesis la empezamos a formular desde que el cliente está entrando por nuestra oficina. Yo he tenido colegas que me dicen, por ejemplo, no, si se notaba desde que entraron y yo la vi a ella, se notaba que era una persona que tenía issues de confianza, o se notaba que él era una persona de mal carácter, aún antes de comenzar el proceso. Nunca me olvido, de hace muchísimos años atrás tuve la experiencia de trabajar con una pareja que mientras están relatándome su situación, él a mí me dio la impresión de ser un hombre maltratante, una persona con un cuerpo bien formado, bien alto, musculoso, una persona muy seria, muy casi hostil se veía.
en el proceso. Eso fue en la primera cita. Ella pues una persona, una mujer bien delicadita, bien pequeñita, y con una voz, un tono bien suave. Y después de varias citas, en un momento dado, yo les diría que sería como en la cita número 4, número 5, o sea, ya teníamos un camino ya andado. Resulta que dentro de la situación que me traen, sí, había un problema de maltrato, y maltrato físico, pero el maltrato físico era de ella hacia él. ¿Por qué ellos no lo trajeron en la primera cita? Bueno, posiblemente por vergüenza, posiblemente porque a veces piensan que si es la mujer la que da, pues de alguna manera es menos serio, porque si el hombre le pega a la mujer, pues entonces eso es un verdadero abuso, pero si la mujer le pega a un hombre, pues no siempre se ve como si fuera un abuso, qué sé yo. El asunto es que ellos no lo dijeron en la primera cita, ni en la segunda, ni en la tercera. Ya como en la cuarta o la quinta cita es que ellos vienen a traerme el asunto. El hecho es que yo, por supuesto, cuando los veo la primera vez y me están contando su situación, pude detectar que sí había un issue de maltrato y de agresividad en la relación. Sin embargo, no era la persona que yo creía, era la persona que menos me lo esperaba. Así es que uno puede tener sus hipótesis, claro que sí, cómo no. Hay que estar al tanto y tratar de descifrar, ayudar a interpretar lo que está pasando, a ayudar a nuestros clientes a interpretar su situación y qué es lo que está pasando. Ahora, tenemos que saber que nuestras hipótesis pueden cambiar de un momento a otro y reconocer si nos equivocamos. Un problema que yo he visto a menudo en el campo de la consejería con algunos colegas es que una vez ya tienen una hipótesis, empiezan a dirigir el proceso terapéutico para confirmar la hipótesis que ya tienen. Entonces, puede crear un problema serio. En una ocasión, este profesional de ayuda está trabajando con esta pareja, las está viendo de manera individual, y entonces después de tener una cita con ella, le tiene una cita con él, y cuando está haciendo las preguntas, una de las preguntas que le hace es: ¿qué tú harías si tú supieras que tu esposa te fue infiel? El hombre se descompuso. La realidad es que el problema de la relación no tenía nada que ver con infidelidad. Sin embargo, el terapeuta estaba tan y tan apegado a su hipótesis de que había una infidelidad, que él trae el tema, introduce ese tema al proceso terapéutico. El daño que causó, pues entonces es que el hombre, que jamás había pensado que su esposa le había sido infiel, sale de la oficina del terapeuta con esa semillita de duda sembrado, porque entonces el hombre decía: bueno, si él tuvo una cita con mi esposa primero y después de ella salir tiene la cita conmigo y me pregunta, pues quiere decir que él supo algo que ella no me había dicho, y realmente el issue de la pareja no tenía nada que ver con la infidelidad. Ese es parte de los problemas que se pueden causar cuando nos apegamos a una hipótesis. Podemos tener nuestras hipótesis, es muy válido, pero tenemos que saber que esas hipótesis pueden cambiar y tenemos que tener la suficiente flexibilidad para, si nuestra hipótesis está equivocada, descartarla completamente y estar abierto a lo que está ocurriendo dentro del proceso de terapia.
y vamos a hablar de los errores 14 y 15. Y voy a unir estos dos porque estos dos errores están relacionados y son dos errores que tratan sobre el issue de las preguntas. El error número 14 es ser demasiado repetitivos en las preguntas que hacemos. Muchas veces traemos un libreto donde le preguntamos al cliente qué pasó, cómo te sentiste, qué pasó, cómo te sentiste, qué tú pensaste y qué pasó y nuevamente cómo te sentiste y qué tú pensaste cuando te dijo tal cosa o qué tú pensaste cuando ocurrió tal cosa, cómo te sentiste y seguimos repitiendo preguntas, también repetimos frases. Hay frases que las usamos como muletillas, es decir, pues entiendo, ajá, así es, ok, y tenemos todas este repertorio que son estrategias muy buenas para dejarles saber a nuestro cliente este tipo de frases, este tipo de palabras de animar a que el cliente continúe hablando, son muy importantes. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado de no sonar mecánicos, de no sonar artificiales. Ahora, el error número 15, que también está relacionado a las preguntas, es hacer preguntas que son irrelevantes. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el cliente está haciéndonos una narración de lo que ocurre, de su problemática o alguna historia y hacemos una pregunta que no tiene nada que ver con lo que el cliente está diciéndonos. En ese caso lo que hacemos es que estamos desviando el proceso terapéutico y desviando la atención quizás de los issues más importantes. Muchas veces estas preguntas irrelevantes realmente son preguntas de curiosidad, cosas que dice el cliente que de alguna manera nos levanta la curiosidad y entonces hacemos la pregunta que saca completamente al cliente del rumbo en el que va, en el que nos está hablando. El cliente está contando algo que le pasó en su lugar de empleo y nos dice la situación que tiene con, digamos, su jefe o su jefa, un superior, y cómo esto le está creando ansiedad. Y nosotros de pronto detenemos el flujo de ideas y le preguntamos, ¿hace mucho tiempo que trabajas ahí? O antes de trabajar ahí, ¿dónde trabajabas? Y a veces parecen preguntas relacionadas a la problemática, pero la realidad es que son preguntas que a veces están dirigidas a saciar nuestra curiosidad de saber un dato que realmente no es relevante a lo que el cliente nos está trayendo. Cuando vamos a hacer una pregunta, siempre tenemos que tener presente que esa pregunta tiene que adelantar el proceso terapéutico. Esta pregunta tiene que ser una que facilite el ampliar lo que el cliente está trayendo, el clarificar alguna duda sobre lo que el cliente está trayendo sobre la problemática y tener el cuidado de no hacer preguntas que simplemente sean para satisfacer nuestra curiosidad. Más adelante vamos a tener un podcast dedicado al uso de la pregunta en el proceso terapéutico y los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar. Pero por ahora, lo importante que queremos destacar en este punto es que tenemos que tener en cuenta que nuestras preguntas, nuestros comentarios sean relevantes a lo que está hablando nuestro cliente y que adelanten el proceso, no que saquen a nuestro cliente de la línea de pensamiento que nos está trayendo.
Una vez más, gracias por escuchar nuestro podcast. Te quiero recordar que si te quieres comunicar conmigo, puedes hacerlo por correo electrónico a mmartinez@consejería.net. Te recuerdo que tenemos talleres, tenemos módulos o que puedes hacer online y tenemos unas certificaciones. Los módulos se pueden hacer a distancia, las certificaciones y los talleres son presenciales, así que si vives en Puerto Rico puedes acceder y matricularte en algunos de nuestros talleres y nuestras certificaciones. Si estás a la distancia, puedes beneficiarte de los módulos instruccionales que tenemos en nuestra página www.institutopr.com. Esta es la doctora Miriam Martínez y te espero en el próximo podcast. Muchas bendiciones.